Bien, buenas noches para todos. Nuestro hermano Carlos ha estado leyendo en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, y nosotros hemos venido ya en 2 ocasiones hablando acerca de lo que el apóstol Pablo tuvo que corregir en una iglesia cuya característica en la época de Pablo era que estaba muy dividida por problemas de celos, por problemas de contiendas, por problemas entre los hermanos y la grande crítica que había dentro de la iglesia. Hemos leído la lectura que dio el hermano Carlos, y yo quiero completar en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5, quiero completar esta lectura. Capítulo 3 de la misma carta, en el versículo 1 hasta el versículo 3, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Bien, entonces, estimados hermanos, nosotros habíamos quedado en lo que el apóstol Pablo había considerado como la segunda solución a una iglesia que estaba prácticamente dividida y azotada por las condiciones que se estaban viviendo dentro de ella. Así que nosotros habíamos quedado en que la segunda solución que el apóstol Pablo le había dado a la iglesia de Corintio era, la tercera solución era la predicación del evangelio. Así que el apóstol Pablo le había dicho que la predicación del evangelio no era elocuencia ni sabiduría humana. Así que, en segundo lugar, le había dicho que la predicación tenía un gran tema. La predicación del evangelio tenía un gran tema, y ese tema era a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo y a este crucificado. De manera que cuando Pablo llega a Corintio, lo primero que se dispone es a que él no trae nada para él, para que no se haga vana, dice él, la cruz de Cristo. Así que en tercer lugar, en el versículo 3 que habíamos quedado del capítulo 2, el apóstol Pablo le dice que la predicación del evangelio se proclama con un sentido de incompetencia, y lo dijo por 3 razones. En primer lugar, el apóstol Pablo consideró que él no tenía una presencia para atraer a los creyentes de Corintio o para hacerse famoso dentro de ello, para no opacar la cruz de Cristo. En segundo lugar, le dijo que él presentía debilidad al presentar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque para presentar el evangelio de Cristo se necesita el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, él se sentía indigno de hacerlo. ¿Por qué? Por una razón, porque él había sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Así que, en cuarto lugar, quedamos en que el apóstol Pablo le dijo que la predicación del evangelio no consiste en palabras persuasivas, sino en una demostración de poder del Espíritu Santo de Dios.
Y en quinto lugar, que es el versículo 5, allí habíamos dicho que el apóstol Pablo dijo que la predicación del evangelio conllevaba a la fe. De hecho, dimos un versículo que decía que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo le presenta aquí a la iglesia de Corinto lo que es la cuarta solución para resolver los problemas de una iglesia que tiene problemas de crítica, problema de división. Así que lo que el apóstol Pablo le dice en esta quinta solución es que debemos de entender la sabiduría divina revelada de Dios. Realmente, cuando nosotros vemos que nosotros nos paramos y enseñamos, esa sabiduría no viene de nosotros porque es una sabiduría que proviene de Dios. Pero en la iglesia de Corintio, la sabiduría humana que se estaba desarrollando estaba apartando a los creyentes de lo que era la sabiduría divina y lo estaba apartando de la unidad y del crecimiento espiritual. Eso ocurre no solamente en la iglesia de Corintio, mis queridos hermanos, sino que también ha ocurrido en muchísimas iglesias en donde hay muchos sabios y evitan entonces el crecimiento y la unidad espiritual. Ahora, cuando dentro de la iglesia, como en Corintio, existía el orgullo y la superioridad, esto llegó a marcar o a categorizar a las personas, es decir, a los creyentes, y con ello a degradarlo, lo cual era un factor que podía evitar el crecimiento y el desarrollo de los hermanos. Así que Pablo decía: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la sabiduría humana es un gran obstáculo para el evangelio, para los creyentes en Cristo que realmente han alcanzado esa sabiduría. Es porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay otro motivo para ello. Aquí la madurez de la que habla Pablo significa que el creyente está completo y está perfecto. Y eso solamente ocurre, estimados hermanos, en lo que han sido redimidos y han confiado plenamente en su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que los verdaderos creyentes son los los verdaderos creyentes son los únicos entre los cuales se puede hablar del evangelio como sabiduría de Dios. Para las demás personas, el evangelio simplemente es tropiezo, y para otro, el evangelio es locura. Obviamente, tenemos que decir que no todos los creyentes obedecen de la misma manera la sabiduría de Dios, es decir, no todos los creyentes obedecen de la misma manera lo que es la predicación del evangelio, ni obedecen tampoco lo que sería la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque el humano no puede descubrir la sabiduría de Dios de manera humana, porque Dios es quien la revela. Así que cuando alguien cumple con estos requisitos de el evangelio en su vida, entonces se puede decir que es una persona que ha alcanzado madurez en su vida espiritual. Ahora, en el versículo 6, el apóstol Pablo pasa a decirle a los corintios que la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo ni de sus príncipes. Y aquí Pablo está utilizando la palabra príncipe para designar a los gobernantes o líderes del mundo, como son sus gobernantes, sus jueces, sus filósofos, incluso sus religiosos. Y se refiere a cualquiera que piense solo en la vida y en el mundo, y que utilice sus propios recursos, sus propios medios para hacer su propia conjetura y traer de allí su propia sabiduría. Nosotros sabemos que hoy día hay muchísima teoría acerca de lo que es la creación del mundo,
y cómo el hombre ha pensado y cómo ha tratado de imponer teorías acerca de cómo fue fundado el mundo, de cómo vino el hombre, de cómo han surgido los seres humanos. Pero lo que han hecho es que ellos han basado su propia sabiduría, la sabiduría del mundo. Así que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una prueba tajante de que los príncipes de este siglo carecían de sabiduría, porque el apóstol Pablo dice, porque si la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Ahora bien, ni los judíos, para los cuales el evangelio es tropezadero, ni los gentiles, para los cuales el evangelio es locura, podían entender lo que es la sabiduría de Dios. En su ignorancia o en su falta de entendimiento de Dios, ellos ejecutaron al Hijo de Dios. Ellos ejecutaron al Hijo de nuestro Dios. El resultado de esta ejecución es que los hombres no pensaron ni pudieron entender lo que era la sabiduría de Dios. A los ojos del mundo, nuestro Señor Jesucristo no era nada glorioso, no era nada santo, no era nada importante. Sin embargo, a los ojos de Dios, nuestro Señor Jesucristo es el Señor de gloria, dice el apóstol Pablo. Así que los versículos 7 y 9 nos llevan a que el apóstol Pablo le dice a los corintios que la sabiduría de Dios se proclama como un misterio. Es un misterio. Y dice aquí, vamos a ver lo que el apóstol Pablo trae, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Ahora, esta cita que trae el apóstol Pablo aquí viene de Isaías capítulo 64, versículo 4, y de Isaías 65, versículo 17. Lo que esta cita es un poco mal aplicada en el concepto de la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo lo que se estaba refiriendo era a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes y no a las maravillas que los creyentes van a disfrutar cuando estén en el cielo. Ahora bien, lo que él dice es que los ojos, los oídos y el corazón del hombre natural o de los hombres naturales no pueden conocer ni comprender la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría solo está preparada para aquellos que aman a Dios. Así que esta sabiduría está dispuesta para usted, está dispuesta para mí, está dispuesta para todos los creyentes que aman a Dios. Entonces es el evangelio el que cuenta la sabiduría de Dios, de cómo Él ha tratado con el hombre y su mundo. Los versículos 10 al 13, entonces el apóstol Pablo dice que la sabiduría de Dios la revela solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bien, el apóstol explica 3 razones por las cuales es el Espíritu Santo el que revela la sabiduría de Dios. Primero, él dice que solo el Espíritu de Dios conoce la sabiduría y las cosas profundas de Dios. No es de humano conocer lo que Dios está pensando, no es de humano pensar lo que Dios va a hacer. Solamente el Espíritu de Dios es el que va a escudriñar las profundidades de Dios. Así que el razonamiento humano nunca puede descubrir a Dios y las cosas de Dios, a menos que Dios tenga la misericordia, si se podría utilizar aquí la palabra misericordia, para revelar su propósito al hombre. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que la sabiduría y las cosas de Dios solo es revelada a los creyentes, es decir, solamente se les revela al hombre espiritual. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo sostiene que la sabiduría de Dios es el mensaje
que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, la quinta solución que el apóstol Pablo presenta a una iglesia con problema realmente es que debemos de comprender las etapas espirituales de los seres humanos, es decir, debemos de comprender las etapas espirituales del hombre. Si yo dijera lo siguiente, no puedo tratar al hombre de Dios con la misma sabiduría que el hombre del mundo tiene. Probablemente usted se va a encontrar con un hombre que es doctor en la calle, en el mundo secular, y se va a encontrar dentro de la iglesia con un hombre que apenas es un creyente de Dios. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que no importa lo que tú seas. Si eres un creyente de Dios, entonces tú eres un creyente espiritual y recibirás las cosas espirituales porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti y es el único que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora bien, es posible para cualquier persona leer la Biblia en sus distintas versiones. Hay muchas versiones de la Biblia, o es posible que usted comience a estudiar la Biblia por varios años o por un año, y sin embargo es posible que no logre entenderla. Ahora bien, los escribas y los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo no captaron el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? A pesar de que ellos eran estudiosos de la Torá, o a pesar de que ellos eran estudiosos de la Biblia del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que pasó con ellos es que ellos no creyeron a lo que escribió Moisés acerca de lo que la Biblia decía con respecto a la vida del Mesías. No percibieron las cosas que son del Espíritu, como el hombre natural no percibe esas cosas. Así que lo que hicieron fue que en la iglesia de Corintio ellos estaban dejando pasar por alto las cosas que eran del Espíritu y se estaban quedando en el mundo. Ahí es donde el apóstol Pablo entonces dice que clasifica al hombre en tres categorías diferentes. Tenemos que tener cuidado antes de proseguir, y es que en nuestro tiempo, en nuestro día, muchas personas están dejando de percibir lo que es la cosa espiritual y se están quedando atrás, o se están quedando con un pie dentro y otro pie fuera. Aquí el apóstol Pablo hace una clasificación de tres clases de hombres. Y la primera clasificación que el apóstol Pablo hace aquí en este trozo escritural del capítulo 2, del capítulo 3, versículos 3 y 4, 3 hasta el versículo 4, dice el hombre natural. Y Pablo dice que existe el hombre natural, o lo que en el griego se denomina el hombre psúchico, que significa un hombre que vive o tiene vida física. Es decir, el hombre natural es aquel hombre que tiene carne, hueso y sangre. Es un hombre que está vivo. Aquí la palabra, la raíz de esta palabra griega es la palabra psuché, y esto significa la vida de un hombre. Es decir, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es catalogar o ver esa clase de hombre para poderle dar una respuesta adecuada a los creyentes de la iglesia de Corintio. Ahora, todos los que rechazan a Dios
viven solo en la esfera del hombre natural. Los fariseos no tenían ni tampoco querían entender lo que era la naturaleza espiritual de la palabra de Dios. Hoy existe en el mundo, estimados hermanos, muchísimos hombres y muchísimas personas que no quieren entender la naturaleza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en un mundo natural. De manera que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque no tiene capacidad interna, no tiene esa posición interna para recibir lo que es la verdad de la palabra de Dios. Así que cuando usted comienza a predicarle la palabra a cualquier persona, probablemente esa persona reaccione de diferente manera. Puede que no quiera escucharle, pueda que lo acuse de loco, puede ser que le cambie el tema. Lo que pasa con esa persona es que esa persona no tiene una capacidad interna para recibir la verdad de Dios que se le está explicando. Y sucede que solo es un ser viviente, es un hombre que está viviendo en la tierra sin ningún propósito porque solo vive en su carne, solo vive en su manera natural, su carne, y no ha sobrepasado los límites de la vida terrenal o animal. Ahora bien, nunca ha trascendido, pero tampoco ha transformado lo que sería su mundo espiritual. Todo lo que tiene, todo lo que ha hecho, está centrado en la tierra, por lo cual esta clase de persona, su vida, su mente, su energía y todo lo que él hace y todo lo que tiene está centrado en lo físico, en lo material y en lo natural. No ha sobrepasado ni ha alcanzado ningún límite de posición dentro de la tierra o dentro de lo que es la condición humana. Lo que él puede oír, lo que él puede saborear, lo que él puede ver y sentir o poseer, solamente está aquí dentro del mundo. Realmente, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted ve que para usted es diferente. Hay un momento en el que usted se puede gozar, en el que usted puede ver que algo nuevo ocurre en el sentir de su vida o en su interioridad. Sencillamente, ¿por qué? Porque es una persona espiritual. El hombre natural, cuyo fin está justamente en la tierra, no puede percibir nada de eso. Sencillamente, el hombre natural es el hombre adámico. El hombre adámico, aquel que cayó de su posición de privilegio y de perfección en la creación. ¿Por qué? Porque este hombre es el hombre depravado, pecador, corrupto, que envejece y se deteriora. Es el hombre agonizante. Pero lo peor de este hombre natural es que es el hombre condenado. Es el hombre condenado. Es el hombre cuyo espíritu y cuya alma están muertos para Dios. El mundo, estimados hermanos, aunque usted no lo crea, está lleno de personas que están muertos delante de Dios, porque su condición no ha logrado alcanzar ni ha logrado moverse del nivel terrenal hacia el espiritual. Jamás han conocido los estamentos de la gracia de Dios. Y eso es muy lamentable, porque en la mano suya y en la mano mía está el llevarle la solución de que puedan moverse del nivel que están ocupando hoy día. Es un hombre con una naturaleza humana
y es todo lo que tiene, una naturaleza humana apartada de Dios, carente de Cristo, y esa naturaleza no creerá, tampoco obedecerá, pero tampoco vivirá para nuestro Señor Jesucristo. Es la vida vivida sin la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que el apóstol Pablo escribió y dice que nosotros vivíamos también en esa condición en otro tiempo, donde éramos ajenos a los pactos, estábamos viviendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Solamente hoy día damos gracias a Dios porque Él, por su voluntad, nos llamó y nos trajo en Jesucristo para reconciliarnos. Ahora, se dicen tres cosas del hombre natural. Lo primero que se dice del hombre natural es que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo sostiene aquí que esa clase de persona no está guiada por el Espíritu de Dios y él no conoce nada de eso. Y aquí la frase no percibe quiere decir que las cosas espirituales de Dios no se reciben como un huésped. Es decir, lo que Pablo está diciendo, que el hombre natural no abre su corazón para darle cabida a la palabra de Dios y que ésta entre dentro de su corazón y su mente y moren dentro de él para que lo transforme. Así es que para él la palabra de Dios no se aceptan. ¿Por qué? Porque la rechaza, porque rehúsa las cosas espirituales y son para él de poco interés. No le interesan al hombre natural porque su mente está centrada en la tierra, en el mundo. Ahora, ¿realmente qué le interesa al hombre natural? Le interesa solamente el reconocimiento, le interesa las comodidades, le interesa su comida, le interesa su bebida y le interesa lo que él va a vestir. Ahora, su corazón solo recibe al mundo y está cerrado para Dios. Por eso, a los ojos de Dios, está clasificado como un hombre natural, dice el apóstol Pablo ahí en esos versículos. Ahora bien, lo que se dice, en segundo lugar, lo que se dice del hombre natural es que él considera las cosas de Dios como locura. Considera la cosa de Dios como locura. Y aquí la palabra locura es igual o quiere decir que es absurdo, que es desagradable para él. Y fíjese que es una verdad bastante grande. Cuando usted le predica la palabra de Dios, no importa lo poderosa o lo dulce que sea para nosotros lo que hemos creído. Para el hombre que no le agrada, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, eso es para un loco, eso es desagradable. No está dispuesto. Y sabe que en nuestro tiempo hemos predicado muchísimas veces la palabra de Dios a diferentes personas y nosotros conocemos la forma en la que ellos han reaccionado cuando le hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que puede perdonarlo y que puede conciliarlo, de un Dios que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera por él. Sin embargo, todas esas cosas resultan desagradables para el hombre natural. Ahora, el hombre natural vive en función de lo que él lee. Él vive en función de lo que luce bien. Él vive en función de lo que sabe bien. Él vive en función de lo que suena bien. Vive en función de los sentidos del mundo. Él vive para él. Para el hombre natural, las cosas de Dios son secundarias y de muy poca importancia. ¿Por qué? Bueno, porque no puede ver, porque no puede palpar, porque no puede oír las cosas espirituales y no son
para escucharse con un sentido físico, como es el hombre natural, solo físico. Esas cosas de Dios deben de ser escuchadas en un sentido espiritual. En tercer lugar, se dice del hombre natural que no puede conocer las cosas espirituales. Ahora bien, la palabra no puede aquí equivale a que el hombre natural no conocerá, no conoce y no puede. Es incapaz y no está facultado, está incapacitado porque no puede discernir la bondad, no puede discernir la verdad y tampoco puede discernir la esperanza, la riqueza de la gracia divina de Dios. Realmente, cuando usted mira al mundo y mira los esfuerzos que muchas veces uno hace para llevar la palabra de Dios a diferentes personas, muchas veces sentimos lástimas, sentimos pena. ¿Por qué? Por cómo responde el mundo a la palabra de Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el mundo no logra discernir las cosas espirituales de Dios. Aquí discernir es equivalente a juzgar. Así que el hombre del mundo es incapaz de juzgar. El hombre del mundo es incapaz de investigar. Es incapaz de discernir. También es incapaz de estimar lo que es bueno o lo que es malo para él. En este sentido, la palabra de Dios. Él solo puede discernir en un espíritu vivo, pero lamentablemente el hombre natural está muerto para Dios. En los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo trae la segunda clase de hombre, o la segunda categoría de cómo él ha clasificado a los hombres. Y dice él que existe el hombre espiritual. Aquí el hombre espiritual, a lo que en el griego se le denomina neumático. La palabra aquí, espíritu, es neuma. Y entonces es el equivalente usado para el Espíritu Santo. Lo que significa que el hombre espiritual está guiado por el Espíritu. Es una persona en la cual mora el Espíritu Santo de Dios. De manera que un hombre es espiritual porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios y no porque él haya recibido un don especial o porque él haya recibido una habilidad especial o porque él sea mejor o mayor de lo que él era antes de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, las Escrituras, la Biblia dice de él algunas cosas. Por ejemplo, que ha nacido de nuevo por el Espíritu. Cuando un hombre se convierte, realmente lo que la Biblia enseña es lo siguiente. Una noche un sabio de Israel, un maestro de Israel, visita a nuestro Señor Jesucristo y le hace alguna pregunta. Nosotros sabemos que tú vienes del Señor, tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces serían imposibles hacerlas si Dios no está contigo. Pero ante eso el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora el versículo 6 de este capítulo 3 de Juan dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que el hombre que ha nacido, el hombre espiritual, es un hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Ahora bien, se dice también que al hombre espiritual le preocupan las cosas del espíritu y no las cosas de la carne.
¿Qué dice el apóstol Pablo ante esto? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De todas maneras, lo que queremos decir y el apóstol quiere enseñar es que el hombre que se preocupa por la cosa del Espíritu se preocupa por la vida y por la paz. Eso es lo que hay en él. Pero también se dice que el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que está en el Espíritu y que el Espíritu mora en él, es decir, cuando el hombre es espiritual, el Espíritu de Dios mora en él, como dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De todas maneras, lo que Pablo está diciendo aquí es que si una persona alega ser creyente y no tiene en su interior la guía o el Espíritu Santo que lo dirige, no es de Cristo, porque carece realmente de esas cosas que lo identifican como un hombre espiritual. Pero también se dice del hombre que ha nacido de nuevo, es que la morada o la presencia del Espíritu en su vida demuestra que él es un hijo de Dios, como dicen los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, la cual leemos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que nosotros también padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también nosotros seamos glorificados. Ahora, se dicen también tres cosas de este hombre espiritual. Lo primero que se dice del hombre espiritual es que él juzga o discierne todas las cosas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Bueno, significa lo mismo que para el hombre natural, pero en sentido inverso, porque el hombre natural no puede juzgar, pero el hombre espiritual sí puede juzgar, sí puede investigar, sí puede estimar, sí puede escudriñar y examinar las cosas que son del Espíritu de Dios. De manera, estimados hermanos, que el Espíritu mora y convierte su cuerpo en una morada del Espíritu Santo. Como el Espíritu mora en nosotros, también nuestro cuerpo es una morada del Espíritu Santo, como escribe Pablo justamente a estos creyentes en Corintios. No ignoréis, dice él, pues vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que vive dentro del cuerpo del creyente y es el que revela la verdad de las cosas espirituales al hombre. Así es que no es la capacidad del hombre y no es tampoco el espíritu del hombre el que está para revelar las cosas de Dios, sino el espíritu que mora dentro del hombre. En segundo lugar, también se dice del hombre espiritual que él entiende, el hombre natural no logra entenderlo. Es decir, el hombre espiritual no lo entiende el hombre natural. Así que las Escrituras lo dice de la siguiente manera ahí donde ustedes están leyendo. El hombre espiritual no es juzgado de nadie, dice el versículo 15. Ahora bien, aquí la palabra nadie quiere decir que el que está incapacitado para entender al hombre espiritual es el hombre natural. Por eso Pablo dice, no, nadie te puede juzgar. ¿Por qué? Porque
este hombre no tiene ningún conocimiento de Dios, por lo que no hay ninguna manera humana de poder entender y juzgar el comportamiento del hombre espiritual. Nosotros caminamos en el mundo. Realmente nosotros sabemos lo que nosotros hacemos, sabemos cómo hablamos y conocemos de Dios la palabra. De manera que puedo decirle, estimados hermanos, y esto es una realidad palpable, la gente del mundo no nos entiende. La gente del mundo cree que nosotros debemos de tener más libertad hacia el mundo. Es decir, debemos de tolerar algunas cosas que ellos hacen, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, esas cosas que usted deja de hacer, esas cosas y esa forma de vivir para el Espíritu de Dios, para él son locura. En Hechos capítulo 26, recordamos un episodio en los versículos 24 y 25, cuando el apóstol Pablo hacía su propia defensa delante del rey Agripa y delante del gobernador de Cesarea, de Cesarea. Entonces, allí a Pablo se le pide que hable para su defensa. Y cuando él comienza a explicar la forma en la que él recibió de Dios el llamado y como él recibió de Dios la salvación, el gobernador le grita: Pablo, las letras te están volviendo loco. A lo que Pablo respondió: bueno, quisiera que todos ustedes tuvieran la misma certeza de locura que yo tengo. Excepto, lo que yo no quisiera es que ustedes estén pasando por la condición de cadena como estoy pasando yo. Pero me gustaría que realmente ustedes supieran la verdad acerca de lo que es la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿por qué? Realmente, como dijimos anterior, para el hombre natural, el hombre espiritual es un loco porque él pasa por alto todos los placeres del mundo. En tercer lugar, se dice también del hombre espiritual que tiene la mente de Cristo. Sí, y esta es la razón por la que el hombre espiritual puede discernir lo espiritual. Ahora, no es que el hombre espiritual tenga la mente de Cristo, pero es un hombre que está sujeto a la voluntad de Dios y tiene la mente centrada en Dios y por eso puede discernir las cosas y entender las cosas que son la voluntad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, que fue la lectura que leímos de últimamente, existe allí lo que es el hombre carnal. Así que Pablo ha visto en la ciudad de Corintio al hombre natural, aquel hombre que no ha conocido a Dios, aquel hombre que se rehúsa a entender al hombre espiritual. Pero ahora el apóstol Pablo pasa a la iglesia donde realmente la iglesia se ha dividido en dos clases de hombre. Tenemos el hombre espiritual, aquel que vive conforme al espíritu, que no vive conforme a la carne. Podemos decir que es el hombre que vive conforme al Espíritu de Dios. Ahora aquí también vemos al hombre carnal. Y el apóstol Pablo dice que va a describir esta palabra de dos maneras, en el versículo 1 y en el versículo 3. Ahora, a los corintios se le denomina, y esto quiero que presten un poquito de atención para que puedan tener una idea bastante clara de lo que estamos diciendo aquí. A los creyentes de Corintio se le denomina hermanos carnales o creyentes carnales. El versículo 1 del capítulo 3 dice: yo no vine a ustedes con cosas muy grandes, yo no vine con palabras muy sabias. Yo vine con palabras sencillas para que ustedes la pudieran entender.
Pero ustedes no pueden entenderla. Yo no podría traerle un alimento sólido, porque ustedes no tenían esa capacidad. También el escritor a los Hebreos escribe en el capítulo 5 o 6 acerca también de esta realidad de los creyentes, de algunos creyentes. Ahora, como decíamos, en los versículos 1 y en los versículos 3, lo primero, en el versículo 1, el apóstol Pablo va a utilizar una palabra griega para denominar a los hermanos carnales. Y le dice, esta palabra es la palabra sarkinoi. La palabra sarkinoi del versículo 1 lo que quiere decir es hermanos de carne, la persona que es de carne. Así que si usted mira sus brazos y mira su cuerpo, se dará cuenta que usted es de carne. Ahora, la terminación de la palabra inoi quiere decir estar hecho de. Aquí Pablo le está diciendo a los creyentes de Corintios, ustedes son humanos, ustedes están hechos de carne y hueso. Yo le agregué hueso, ustedes están echados de carne. Y lo que Pablo quiere decirle a los creyentes de Corintios es, ustedes son seres humanos hechos de carne. Si yo le dijera a mis hermanos de la iglesia ahora aquí, y le dijera, hermanos, ustedes son seres humanos creyentes hechos de carne, yo preguntaría, ¿le estoy diciendo algo que no es real? No, nosotros somos creyentes hechos de carne. Es lo que primero Pablo le está enseñando en el versículo 1. Ahora bien, el problema de la iglesia de Corintios consistía en que ellos vivían como si no fueran más que de carne. Y es aquí donde hay que prestarle atención entonces a esta palabra. Nosotros dentro de la iglesia no podemos vivir como si nosotros solo fuéramos hermanos de carne. No, es un grave error, porque entonces nos van a confundir con el mundo afuera, con aquellos que no han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los creyentes en Corintio estaban viviendo en un nivel humano de vida, estaban viviendo como si Cristo no le hubiese llegado a su vida. ¿Comprenden ahora? Ahora, ellos nunca habían sobrepasado un nivel o habían sobrepasado los asuntos de la vida material de esta vida y actuaban como si el mundo fuera todo lo que ellos tuvieran a su alrededor. Imaginémonos, por ejemplo, si yo le dijera, bueno, mis hermanos, yo vivo en Manhattan y realmente todo lo que yo hago es trabajar, comer, vivir, venir a la iglesia. Bueno, no me llama la atención. Pues entonces yo soy un hombre hecho de carne, como el primer hombre del cual Pablo dijo que era un hombre natural. Ahora, lo que él le dice a los creyentes de Corintios es, tengan cuidado porque ustedes se están comportando como aquel que es natural y que no percibe las cosas que yo le dije acerca del Espíritu. Ahora bien, la palabra carnal para designar a los creyentes, y es aquí donde cabemos nosotros no cabíamos en el primero, porque aquel se refiere para carnales que no han conocido a Cristo. Ahora, aquí la palabra carnal para los creyentes, la palabra es sarkikoi. Y la palabra del versículo 3 también se usa para la terminación final, ikoi. La palabra ikoi aquí quiere decir estar caracterizado por la carne. ¿Qué pasaba con los creyentes en Corintio? Bueno, ellos tenían una vida tan desastrosa, una vida de pleito, una vida de envidia, una vida de orgullo, que lo caracterizaba a ellos era hermanos carnales. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que no es posible que los creyentes vivan
ese tipo de vida, ni entre ellos haya ese tipo de condición o situación. Ahora bien, Pablo le está diciendo a los corintios que no solo estaban hechos de carne, sino que estaban caracterizados y estaban dominados por la carne. Pablo le dice, miren mis hermanos, entre ustedes hay tanta división, y dice el versículo 3 o 4 ahí del capítulo 3, ellos estaban utilizando algo allí y dice, mira, nosotros somos de Apolo y nosotros somos de Pablo. Y Pablo le dice, pero esa división que hay dentro de ustedes, ¿no me está diciendo a mí que ustedes son carnales? Claro que eso es lo que me dice. Ese tipo de cosas es una clase de división dentro de la iglesia, como cuando alguien viene aquí y usted decide formar parte de un partido dentro de la iglesia. Pablo le está diciendo eso. Así que ellos estaban permitiendo que la carne y todas sus pasiones lo cautivaran y controlaran su conducta. Así que la conducta de ellos, de pensar de que eran aquí o eran de allí o eran de allá, eso solamente, estimados hermanos, el apóstol Pablo dice que eso solo ocurre en hermanos carnales, no en hermanos que no han conocido de Dios. Porque entonces resultaría que cuando usted ve un hecho mal dentro de una persona que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, bueno, usted lo sobrepasa porque usted dice para usted, bueno, él tiene razón. ¿Por qué? Porque él no conoce de Dios nada. Ahora no ocurre así cuando una persona confiesa que es creyente, y por eso vamos a encontrar en este estudio unos versículos que nos van a decir, bueno, no ignoren las cosas del creyente, pero la fornicación, el adulterio, la borrachera, eso no se concibe. Pero Pablo dice, no con los que están en el mundo, porque para tú no juntarte con aquellas personas, tú deberías salirte del mundo. Pero lo que yo lo digo es para aquellos que aquellos que haciéndose cristianos practican todas esas cosas. Ahora Pablo aquí le dice a ellos, tienen que tener cuidado porque esas cosas no pueden ocurrir dentro de la vida de nosotros. Así que la palabra carne se usa para describir aquí dos hombres diferentes. Primero, el hombre natural, adámico, que fue el que dijimos que era un hombre hecho de carne. Y en segundo lugar, el hombre carnal, hecho de carne, pero que es un hombre cristiano. Bueno, aquí vamos a dejar nuestro estudio de esta noche, porque pienso que, aunque yo no miro el reloj, y eso me alegra mucho no mirarlo, pero tenemos otra oportunidad y lo vamos a seguir después, así que no me voy a desesperar por eso. Así que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Vamos a orar. Dios eterno y Padre, gracias te doy por este momento, por este tiempo tan importante, un tiempo, Señor, en el cual tu gloria, Señor, es tu gloria y tú nos has dado tu paz. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que en esta noche han venido y gracias, Padre, por todo lo que hemos podido hacer. Bendice a nuestro hermano Carlos, a Moisés y a todos los que están aquí y permite que tu paz y tu amor estén con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.